Bienvenidos a la clase de ortografía. En esta ocasión vamos a ver algunas reglas de forma muy breve que puedan ayudarles a resolver su examen en cuanto a la ortografía. Vamos a ver las mayúsculas para comenzar. Vamos a usar las mayúsculas para nombres propios. Es importante recordar que no es correcto escribir todo su nombre con mayúsculas, solo mayúscula inicial, es decir, solo la primera letra. En este caso, María, la M va en mayúscula, y España, que es un nombre de lugar y por tanto es un nombre propio, la E también va en mayúscula. Las siglas, que esto es tomar la primera letra de cada palabra de un nombre, por lo general son nombres de instituciones, como en este caso Universidad Nacional Autónoma de México, que es la UNAM, y estas sí van todas en mayúsculas y sin puntos entre las mayúsculas. Eso ya no se usa, ahora simplemente tengo que poner las mayúsculas de esta forma, UNAM. Y también al comenzar un texto, siempre mayúscula inicial, y después de un punto tengo que poner siempre mayúscula. Ahora, el uso de la coma me va a servir para dos cosas. La primera es para enumerar. En este caso tengo un perro, coma, un gato, coma, una ardilla y un loro. Es importante que noten que cuando ya pongo la Y ya no necesito poner antes la coma, porque la coma simplemente me sirve para separar cada elemento. Es decir, separo perro, gato, luego viene ardilla, y como aquí ya está la I, ya no necesito poner otra coma. También me sirve para separar elementos que pueden cambiar el sentido de la oración. Entonces debo ser cuidadoso donde pongo la coma, porque si no puedo cambiar lo que quiero decir. Vamos a ver el ejemplo. Un carro usado, coma, es decir, hasta aquí llega el sentido, después no lo quiero nuevo. Significa que lo que prefiere es un carro usado. En cambio, si yo muevo la coma, vean cómo cambia todo el sentido. Un carro usado no, lo quiero nuevo. Entonces aquí lo que quiere es un carro nuevo, dependiendo de dónde pongamos la coma. Ahora, el uso de punto y coma, es importante recordar que tengo que tener comas antes para poder usar ese punto y coma. Vamos a ver un ejemplo. Tengo bolsas azules, coma, verdes y rojas. Ahora sí puedo usar el punto y coma porque ya tengo una coma antes. Zapatos blancos, coma, morados y verdes. Si se fijan, lo que me ayuda el punto y coma es para separar grupos distintos. Aquí tengo mi primer grupo, que es un grupo de bolsas, y mi segundo grupo, que es un grupo de zapatos. Voy a usar el punto y coma para separar estos grupos y además cuando tengo una oración muy larga, pero sigo hablando de lo mismo, es decir, de cosas que tengo y que además, si se fijan, son accesorios, ¿no?, para vestirse. Eso es importante porque no estoy terminando la idea. Si terminara la idea necesitaría poner un punto, pero como sigo hablando de lo mismo y simplemente tengo diferentes grupos, voy a usar punto y coma, pero siempre cuidando que ya tenga al menos una coma antes. Ahora, el uso del punto. El punto lo voy a usar cuando termine una idea y puedes separar una oración. Esto marca el final de una idea. Y puedes separarme una oración o un párrafo. Ahora el uso de los dos puntos. Siempre, antes de dar una explicación, tengo que poner dos puntos. Por ejemplo, el clímax en el cuento se caracteriza por, y como aquí viene una explicación de esas características, pongo mis dos puntos y ya puedo poner, por ejemplo,
un giro en la historia, etcétera. Y continúo mi explicación. También puedo usar esos dos puntos antes de una enumeración. La casa cuenta con dos puntos, porque aquí voy a empezar a enumerar todas las cosas con las que cuenta la casa. Ventanas, paredes y bueno, puedo continuar con los elementos. Ahora, ¿cuándo voy a usar los tres puntos suspensivos? Pues como su nombre lo dice, cuando quiero crear suspenso o incertidumbre. Te quiero, pero, y ya no termino la frase y dejo esa incertidumbre. O también cuando dejo algo sin terminar, o sea que significa que todavía ahí siguen más cosas, como hemos visto aquí, por ejemplo, que puse ventanas, paredes, y estos tres puntos indican que sigue todavía la lista. Ahora los signos de exclamación, estos me sirven para expresar emociones, sorpresa, tristeza, miedo. Es muy importante recordar que en español tengo que usar siempre el signo que abre y el que cierra. Es incorrecto solo usar el último, eso solo es para el inglés. Y como nuestro examen está centrado en nuestra lengua materna, que es el español, tenemos que recordar que siempre vamos a usar los dos, el que abre y el que cierra. Lo mismo con la interrogación, que me sirve para hacer preguntas. Cuando empiezo mi pregunta, abro el signo, y cuando termino mi pregunta, lo cierro. Ahora también recordar que después de esto ya no es necesario poner punto, porque como ven, ya tiene su puntito aquí. Entonces, si yo por ejemplo digo, estoy muy feliz, ya no necesito poner aquí otro punto porque el mismo signo ya trae su puntito. Igual lo mismo con las preguntas, al terminar la interrogación ya no necesito poner otro punto acá porque el mismo signo ya lo trae. Ahora vamos a ver algunas grafías. Sobre todo las que causan dudas. Vamos a comenzar con la R, y recordemos que la R suena fuerte, a inicio y final de palabra. Por ejemplo, en rápido, y en correr, vean al final cómo suena fuerte. Ahora, ¿cuándo va a debilitarse esa R? Es decir, ¿cuándo va a convertirse en lo que comúnmente conocemos como R? Cuando está entre vocales. Entre vocales suena débil. Por ejemplo, en aro. O en caro. Vean, como está entre vocales, aquí están las vocales. Ya no digo arro ni carro, sino que digo aro y caro. ¿Qué voy a hacer si yo quiero que suene fuerte? Pues la tengo que duplicar. La famosa doble R. Muy importante porque esta es casi una pregunta de examen. La doble R solo se usa entre vocales. Es cuando quiero que suene fuerte, pero siempre entre vocales. Y vean cómo cambia. Arroz y carro. Igual porque está aquí, como vemos, entre vocales. Entonces sería incorrecto, por ejemplo, esta es una pregunta de examen,
Les preguntan si aquí para honra debe llevar una o dos R's. Como tengo aquí la N, es decir, tengo una consonante, no necesito duplicar esa R, solo necesito escribir una sola R, porque no está entre vocales. Aquí tengo esta consonante. Es importante recordar eso. Ahora vamos a ver otra grafía que también suele causar duda, que es la G. La G va a sonar débil cuando está acompañada de la A, ga, como en gato, acompañada de la O, como en goma, y acompañada de la U, como en gusto. Ahora fíjense cómo suena fuerte acompañada de la E y la I. Aquí suena G como en genio y Ji como en girasol. Ahora, ¿qué voy a hacer si yo quiero que suene débil? Pues tengo que agregarle una U, pero recordemos que esa U no suena, simplemente hace que suene débil. Por ejemplo, en guerra y en guitarra, pero esta U no suena, eso es importante. Entonces, ¿qué yo voy a hacer si quiero que esta U suene? Pues tengo que agregar las famosas diéresis, que son dos puntitos arriba de la U para indicar que esta U ahora sí va a sonar. Ojo, estas diéresis solo se agregan en estos grupos, en we y en wi. Muy importante, porque si quieren poner solo así gu o, esto no funciona. O gua no funciona, porque recordemos que en G, U ya suena débil, ya no necesita esos dos puntitos. Por ejemplo, agua, no necesito ponerle la diéresis, ya suena débil, agua. Entonces solo va a funcionar la diéresis para estos dos grupos, para we y para wi. Por ejemplo, güero o pingüino. Ahora, una de las preguntas más comunes en el examen son estas. Ambiguo, vamos a ver si deben llevar diéresis. Vean esta. Ambiguo, como les decía, en este grupo no se usa porque la U por sí sola ya suena débil. Ambiguo. Entonces, así es correcto y no necesito ponerle las diéresis. Ahora vean antiguedad. Si yo no le pongo esto, suena como aquí en guerra y diría antiguedad. Pero yo no digo antiguedad, la palabra correcta es antigüedad, como en güero. Entonces sí debo ponerle sus diéresis. Y además está en el grupo we, que ya vimos que sí existen. Ahora lo mismo pasa con antiguo. Guo, este grupo no existe porque ya la gu ya suena débil por sí sola. Entonces antiguo se queda como está. Pero para este sí lo requiero, porque si no de nueva cuenta diría ambigüedad, como aquí, como en guerra. Y necesito que diga ambigüedad, como cuando digo güero. Entonces sí le voy a poner sus diéresis para que diga ambigüedad. Ahora vamos a pasar a otras grafías. Por ejemplo, la J. Palabras terminadas en AG se van a escribir con J.
Por ejemplo, carruaje. Hay una excepción a la regla y es la palabra ambajes. Ambajes significa rodeo, sin rodeos. Si yo quiero decir sin rodeos, digo sin ambajes. Ajá, pero ambajes sí se va a escribir con G, por eso es una excepción. También palabras terminadas en eje se van a escribir con J como el eje. Ahora, ¿cuándo vamos a usar la C? La C la vamos a usar para verbos terminados en ser y en sir. Por ejemplo, adormecer, bendecir. También vamos a usar la C para palabras terminadas en ción. Por ejemplo, canción. Aquí es importante recordar que hay una excepción muy importante. En esta parte, en ción, aquí vamos a poner mucha atención. Y es que las palabras que ya provienen ya tienen en su raíz la S, no voy a usar la C, me explico. Por ejemplo, prisionero, en su raíz ya tiene la S, entonces si yo quiero escribir prisión, porque de aquí va a derivar la palabra prisión, ya lo voy a hacer con S. Entonces, eso es muy importante. Si ya en la raíz de la palabra ya tengo la S, ya no voy a usar C, sino voy a continuar con esa misma S. Por ejemplo, apasionado. Y de igual forma voy a escribir pasión con S. Esa es la excepción a la regla. Ahora vamos a ver la Z. Voy a escribir con Z verbos terminados en izar. Por ejemplo, aterrizar, actualizar. Van a llevar Z. También, si yo tengo una palabra que termina en Z, como 10 o como juez, el plural de esas palabras debe escribirse con C. O el plural voy a usar la C. Por ejemplo, dieces y jueces. Aquí voy a usar la C. También, por ejemplo, nuez. Y aquí voy a escribir nueces con C. También, palabras que comiencen con este grupo van a llevar H. Por ejemplo, humano y humo. Este grupo lo debo escribir con H. Humano y humo. Muy bien, bueno, pues con eso damos por terminada nuestra clase. Me faltó una regla importante. Antes de que terminemos, damos por terminada esta clase. Es una regla muy rápida y es para el uso de la B y la V. Siempre voy a usar B bilabial, o conocida mejor como B de burro, cuando tenga una M, por ejemplo,
ambulancia. ¿Y cuándo voy a usar la V? Cuando tenga antes la N, por ejemplo, en envío. Entonces, ahí es donde yo me voy a guiar. Si veo que tengo una M cerca, entonces voy a usar la B bilabial o B de burro. Y si tengo antes la N, voy a usar la V. Bien, ahora sí con eso podemos dar por terminada la clase. Gracias.